Buenas noches amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos a comenzar con el día de reposo de Pesaj y Panes sin Levadura, nuestro primer día de reposo. Y bueno, a pesar de que cada año hacemos lo mismo, tratamos de aclarar algunas dudas, siempre surgen dudas relacionadas con la forma en cómo celebrar la Pascua, cómo celebrar Pesaj. Pues bueno, lo que nosotros siempre hemos compartido es la sencillez de la escritura. La escritura es muy simple, es muy sencilla, y la forma en cómo Yeshua enseñó a celebrar, nos enseñó a celebrar y está escrito, pues no tiene ninguna complicación y tampoco tiene ningún tipo de relación con elementos ajenos a lo que él nos enseñó. Y bueno, como ustedes verán en la mesa simplemente está como elementos el pan sin levadura, que es esto, la matzá, es un pan muy delgado, sin leudar. Y mi esposa preparó aquí hierbas amargas, no sé si se alcance a ver. Si acércase ese plato, hijo, a la cámara para que vean. Esa hierba que ustedes ven en el plato es ajenjo. Ustedes pueden escoger cualquier otro tipo de hierba amarga, pero la idea es que en el momento que tú la comes, pues tienes que sentir lo amargo en tu boca, porque de esa manera el mandamiento, de forma didáctica, a través de este mandamiento el Señor quiso que su pueblo recordara la amargura de la esclavitud en Egipto y también la amargura de lo que representó para Yeshua cargar con el pecado de todo el mundo. Así es de que son dos momentos de los que representan las hierbas amargas, como lo vemos en Éxodo, y en el caso del pan representa el cuerpo del Señor. Y el vino, es un vino especial, es un vino que no tiene levadura, no está fermentado, y ustedes lo pueden conseguir en cualquier judaica sin ningún problema, o incluso les comentaba en el video anterior que hay algunas recetas caseras que ustedes pueden preparar su propio vino. El chiste es que no llegue al punto de fermentar. Ese es el chiste. Como ustedes ven, la mesa está muy sencilla, es muy sencilla. Todo el tema de arreglar y adornar tu mesa con una serie de cosas que no tiene nada que ver con este momento, pues sí, se ve muy bonito, luce mucho quizás, pero te distrae. Lo que en un momento dado puede suceder es que te distraiga en la preparación de una mesa muy elaborada y no pensar y no meditar en lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene que ver con el mandamiento establecido tanto en la Torá como el mandamiento dado por Yeshua. Así es de que ustedes se dan cuenta, que estamos en familia, y algo que nosotros hacemos y que se los aconsejamos, se los sugerimos, es que lo que nos ayuda, lo que te va a ayudar mucho precisamente a hacer conciencia de este momento, son las lecturas que están relacionadas con este momento, con el mandamiento, en donde la familia participa con lecturas. Ustedes se dan cuenta, tenemos nuestras propias Biblias y consideramos de qué manera nosotros estamos cumpliendo, y cada año lo hacemos de esta manera, como dijo el Señor, como él dijo que de esta manera estaríamos anunciando su muerte hasta que Él venga, hasta el día en que el Señor venga. Así es de que antes de llegar a este momento, y como ustedes se dan cuenta, no está en la mesa, pues no hay ningún otro platillo. No está el cordero, no está el pollo, no está el pescado, todo el manjar que ustedes ya prepararon en casita. Eso es después. Eso es muy importante que lo consideremos. Eso es después, no en este momento. Porque para que no te distraigas en la mesa. Esto es un momento en el cual yo les explicaba hace rato
este es justo el momento en el que aquellos que están en pacto participan de este momento. Esto es justo a lo que se refirió el Señor cuando dijo que lo hiciéramos en su nombre. Y vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, que efectivamente lo hacemos en su nombre conforme Él lo estableció y conforme lo estableció el Padre desde la Torá. Vamos a empezar con una serie de lecturas muy breve, no nos vamos a extender mucho, no va a ser un estudio de 2 horas, claro que no, pero sí nos acompañan y esto me agrada mucho hacerlo porque hay muchas personitas que están solitas, que están celebrando en su casita, que están y que no hay alguien quizás con quien compartir, sobre todo en esta época en la que se está dando una situación a nivel mundial de quédate en casa, no salgas, se están prohibiendo reuniones masivas por seguridad de las propias personas relacionado con el COVID-19, esta pandemia mundial. Así es de que, muy a propósito, como en Egipto, hagan ustedes de cuenta que en Egipto el Señor dio un mandamiento para que todo Israel se quedara en casa, en su casa, se resguardara y no saliera. En esta ocasión estamos haciendo lo mismo por familias, ¿sí? Dadas las circunstancias. Pareciera que estamos en aquel entonces. Egipto representa al mundo simbólicamente hablando, así es de que estamos en la dispersión del mundo. Hay muchas personas, les decía, que están solitas en su casa, son ellos solos o quizás con alguien más, no se sientan solos. La convocación, la santa convocación la hace el Eterno, la hace el Padre para todo el pueblo en la dispersión de las naciones del mundo, y el Señor lo sabe, de manera que bajo ese concepto nosotros nos reunimos en el entendido de que no estamos solos donde quiera que nos encontremos, sino que somos un pueblo que se está convocando y que está atendiendo a esta cita precisamente para cumplir el mandamiento que nos ha dado el Señor. Así es de que vamos a empezar. Les pido que en sus casitas, si ya están con sus mesas y ya tienen en su mesa sus Biblias, su matzá, su pan sin levadura y su vino y sus hierbas amargas, pues que nos acompañen a Éxodo, por favor, al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo y al capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 20, por favor. Vamos a leer el mandamiento establecido para esta ocasión. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será de principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí una pausa para aquellos que todavía tienen la duda relacionada con si el cordero, si es un mandamiento. Recordemos que este cordero fue especial en sacrificio y su sangre para libertad, para darle salvación al pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Egipto. No podemos cumplirlo como mandamiento hoy porque 2 razones. Primera, ya no hay templo. Después de esta ocasión de Egipto, en el tabernáculo y en el templo se llevaba a cabo la orden sacrificial, el mandamiento sacrificial. Pero
al no haber templo, están prohibidos los sacrificios, porque ese era el lugar específico ordenado por el Señor para llevar a cabo el sacrificio. Pero esa es la primera razón. La segunda razón más importante es que el cordero del sacrificio ya fue inmolado. Ese fue Yeshua. Y es lo que vamos a ver justamente en las subsecuentes lecturas. Esto es lo que tenemos que tener conciencia. De lo que tenemos que tener conciencia. Cumplir el mandamiento, que es lo que se cumplió en Egipto. ¿Por qué? Porque también tenemos el mandamiento de enseñarlo a nuestros hijos. ¿Cómo fue que en Egipto nuestros antecesores, ellos estuvieron en esclavitud y fueron libertados por la sangre de este cordero, que a nivel profético estaba representando la libertad y la salvación de Israel en el tiempo de Yeshua, en el tiempo en que el Hijo de Dios sería el cordero de la salvación. Continuamos. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como hiera la tierra, cuando hiera la tierra de Egipto. No, 20. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes y levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ahorita una pausa. Si se dan cuenta, el mandamiento de la Pascua, el Pesaj, con la fiesta de panes sin levadura, de acuerdo a Levítico 23, son 2 fiestas. Sin embargo, son unidas, se unen justo en el momento en que inicia el día de reposo. Por esa razón, Pesaj inició desde ayer, ¿sí? Desde ayer en la noche, que anoche, hagan ustedes de cuenta que en el tiempo de Yeshua, anoche el Señor se reunió con sus discípulos y comió la Pascua con ellos. ¿Por qué? Porque tuvo que haber sido antes, porque Él iba a ser el cordero del sacrificio, Él iba a ser el cordero inmolado por toda la nación. ¿Okay? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Así es de que nosotros estamos viendo entonces que este mandamiento vamos a tener que cumplirlo a partir de este momento durante 7 días. 7 días. El día de reposo, son 2 días de reposo, solamente el primero y el 7º. Pero durante los días intermedios son días en donde se puede laborar, si es que ustedes están laborando, y en un momento dado, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es que comas panes sin levadura. Es decir, si tienes que comer panes sin levadura, no es una opción. El mandamiento es comer. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es cumplir el mandamiento que Dios está dando con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que recuerdes. Primero, que el Señor hizo salir sus huestes de la esclavitud de Egipto a prisa, y es la razón por la cual la masa no leudó.
Esa es la primera razón. Pero la segunda razón que nos conecta directamente con Yeshua y con el nuevo pacto tiene que ver con el hecho de que este pan representa el cuerpo del Señor. Pero también asimismo como representa el cuerpo de Yeshua, también vamos a ver que representa el velo del templo que fue roto. ¿Con qué propósito? Justo en el momento en que Yeshua muere en la cruz, expira, en ese justo momento se rompió el velo del templo de Jerusalén, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar de la presencia de Dios. Así es de que esto está representando, de acuerdo a la carta de los Hebreos, que por la muerte del Señor nosotros tenemos entrada, acceso directo al Padre, al lugar santísimo. Ahora por favor les voy a pedir que me acompañen acerca de qué fue lo que dijo el profeta Jeremías. En Jeremías 16 vamos a leer versículos 14 y 15, por favor. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, que los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. Lo que está diciendo el profeta dice algo bien importante, una vez más. Ya no se dirá más, vive el Señor que hizo subir los hijos de Israel en tierra de Egipto. Es decir, está recordando el tiempo de la liberación de Israel de Egipto, de la esclavitud. Pero está anunciando, está profetizando un tiempo en el cual ya no solamente se diría esto. Ok, sí, lo tenemos que recordar, pero no solamente tenemos que quedar con ese recuerdo, sino que dice, fíjense, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Está bien, hablando ya del tiempo de la dispersión en la que nos encontramos tú y yo. Esto significa que dice, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Está hablando de un tiempo futuro, incluso a esta época, en el cual el Señor reunirá a todo su pueblo. ¿Okay? Ese es el tiempo en el cual está profetizando el profeta Jeremías. Y ahora les voy a pedir un poquito más adelante, en capítulo 31, para ver cómo es que Jeremías también habla de esta labor que haría Yeshua relacionada con su sangre, el sacrificio que te conecta directamente con su sangre, la sangre del nuevo pacto que está representada a través de este vino que nosotros tenemos en nuestra mesa. Y que me preguntaban hace un momento si no tenemos vino no hay problema. Bueno, no hay problema. Recordemos que todos estos elementos son simbólicos. Sin embargo, como forma didáctica, por esa razón, sí, a veces en ocasiones sería bueno que se prepararan con tiempo con vino sin levadura o jugo sin levadura, porque en ocasiones también los jugos traen levadura, vienen fermentados. Así es de que les pido que me acompañen a Jeremías 31, por favor, y vamos a leer del versículo 27 al 37, por favor. Jeremías 31, del 27 al 37. Visión. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Aquí un momento, una pausa. Aquí esto es bien importante porque hay muchas personas que tienen esta gran duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi familia, mis hijos o mi esposo de repente, o más bien mis hijos no tienen, no están en el pacto, o incluso jóvenes, o sea, son pocos, son casos raros, pero jóvenes que se encuentran ya entendiendo esto, queriendo regresar al Padre y queriendo cumplir el mandamiento?
Dice, ¿qué pasa con esto? Yo no puedo participar por razón de que ya sean mis hijos o mis papás no participan de la Pascua, no son de mi fe. Bueno, aquí el profeta está anunciando una promesa hermosa por parte de Dios, y es que cuando él dice que dice, una vez más voy a leer, dice en el versículo 29 de Jeremías 31, una vez más dice, en aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto significa la causa de la idea que se tenía en un momento del pecado que continuaba con los hijos. Ya no, sino que cada quien será culpable por su propio pecado, dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, será una responsabilidad personal la razón por la cual quieren continuar con su vida sin Dios y sin pactos. Al estar sin Dios, la persona vive sin pactos. Continuamos. Sí. Verso 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y brama sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Aquí nosotros estamos viendo otra promesa hermosa por parte del Señor, otro pacto, es decir, lo que ha prometido Dios lo va a cumplir como es de la misma manera en que las leyes de la naturaleza se cumplen día con día. Es maravilloso cómo es que el Señor pone como testimonio a las leyes de la naturaleza en relación a la fidelidad de sus promesas. Así es de que este es el nuevo pacto. En eso consiste la profecía del nuevo pacto anunciada por el profeta Jeremías, que Yeshua posteriormente viene a cumplir, viene a ratificar. Es decir, él, siendo el Hijo de Dios, viene a ratificar por parte del Señor, por parte del Eterno, este nuevo pacto. ¿A través de qué? A través de su propia sangre. Acompáñame por favor a Juan capítulo 19. Y vamos a leer del 31 al 37. Para ver cómo es que Yeshua cumple del 31 al 37. Vamos a ver cómo Yeshua cumplió el mandamiento incluso dado a Egipto desde el tiempo de la esclavitud. Con este texto, este párrafo, tú puedes conectar perfectamente cómo es que Jesucristo es el Cordero inmolado, el Cordero de la salvación. ¿Por qué? Porque Él incluso después de muerto hace que se cumpla
hasta el punto, el mandamiento dado desde el tiempo de Egipto, al grado incluso de que no fue roto un hueso suyo. Y esto es hermoso, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos constatar que todo estuvo en control de Dios, todo, absolutamente, todo lo que sucedió. Entonces ahí acompáñenme a Juan 19 desde el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, esto fue hagan ustedes de cuenta, después de las 3 de la tarde, de hoy, de aquel entonces, en el tiempo de Yeshua. Hoy justamente después de las 3 de la tarde, después de que Yeshua murió, se actualiza este pasaje bíblico. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, justo el día de reposo que está iniciando hoy, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Por eso entendemos que es el día de reposo de la fiesta de panes sin levadura, no el día de la semana, el Shabbat de la semana. Y se rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Por qué querían quebrarle las piernas? Porque al momento de quebrarle las piernas a los crucificados se ahogaban, se asfixiaban por su propio peso. De esa manera morían rápidamente y rápidamente podían quitarlos. No podían permanecer los cuerpos crucificados durante el día de reposo, tenían que retirarlos. Verso 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo el otro que había sido crucificado con Yeshua. Recordemos que crucificaron a otros dos. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Aquí el apóstol Juan está ratificando que esto sucedió justo para que se cumpliera. ¿Cuál escritura? La escritura que leímos en un principio, Éxodo 12. Éxodo 12, 46, por favor, si quieres leer. Vamos a recordar, dice: para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Éxodo 12, 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así es. Y también, Números 9, versículo 12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Así es de que Yeshua cumple incluso este mandamiento que nosotros vemos. Y también dice, versículo 37, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces se está cumpliendo dos escrituras. La primera escritura relacionada con que no se rompió hueso suyo, que fue el mandamiento dado en Éxodo 12. Pero en relación al hecho de que el soldado traspasó su costado, ya no tiene que ver con ese mandamiento, sino tiene que ver con una profecía que está anunciando justamente algo diferente, que vemos en Zacarías 12, por favor, Zacarías 12, versículo 10. Cómo es que en ese momento muchos de los que estuvieron justo en ese momento, muchos judíos que estuvieron en ese momento, miraron al Señor y creyeron. Incluso los propios soldados romanos expresaron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por todas las manifestaciones sobrenaturales que se dieron en ese momento. Tembló la tierra, resucitaron muertos, en fin, fue una cosa muy impresionante. ¿Sí dice Zacarías? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración,
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así es. Entonces, nosotros vemos que esta profecía de Zacarías se cumplió en un primer momento, justo en el momento del sacrificio del Señor, pero también se cumplirá en el tiempo en el que el pueblo judío reciba esta revelación, la revelación del Hijo de Dios. Y entonces es impresionante. Ahora vamos para terminar nuestras lecturas. Acompáñenme a Juan, por favor, perdón, a Lucas 22. Lucas 22. Para ver si... Y vamos a leer del 14 al 20, por favor. Lucas 22, del 14 al 20. Del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Amén. Así es de que nosotros en este momento, y les invitamos a que nos acompañen, vamos a llenar nuestra copa. Y vamos a hacerlo como el Señor lo dijo, como el Señor nos lo enseñó. ¿Qué les parece? Dice una vez más, vamos a repetir una vez más, dice: cuando era la hora, es decir, la hora en que iniciaba el día de reposo, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, justamente en el momento en que el Señor regrese y establezca su reino, Él mismo hará la Pascua. Él mismo recordará todo este momento que hicimos en su nombre. Imagínate qué hermoso va a ser que el día que estemos con Él, tú te sientas libre de la conciencia y la responsabilidad de no haber hecho esto en su nombre, y de que no estés pensando que anduviste haciendo cosas distintas. Imagínate que en ese momento le vas a preguntar a Yeshua, ¿y no vas a poner las 5 copas? Cosas como esas. Sino por el contrario, Él mismo sabrá que fuiste fiel a su enseñanza, que realmente hiciste esto en su nombre. Esto va a ser hermoso, que Él lo reconozca. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Así es de que en el nombre del Señor hacemos lo mismo.
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Tomó el pan y dio gracias. Y lo repartió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así es de que nosotros hacemos esto, no importa quién lo reparta. Eso quiero ser muy claro. No importa quién lo reparta. ¿Por qué? Porque quien lo repartió en ese momento, quien lo entregó en ese momento fue Él. Así es de que quien lo reparte en ese momento no importa. Todos somos iguales ante Él. Todos somos hermanos, como Él nos dijo, somos discípulos. Bueno, somos hermanos. Como en el caso de mi esposa, pues como Abraham y Sara, ¿verdad? ¿Puedes repartirlo? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera tomó, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Después de haber cenado, después de haber comido el cordero, después de haber comido cenado, dice, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así es de que eso es lo que simboliza estos elementos. Y algo que nosotros también debemos cumplir es el tema de las hierbas amargas. Nosotros aquí tenemos ajenjo. Es muy amargo, muchos tienen miedo de comer el ajenjo. Sin embargo, el momento que tú lo hagas, recuerda dos momentos, dos tiempos importantes. El tiempo de la esclavitud en Egipto, el tiempo de la esclavitud en el que fue muy amargo para el pueblo de Israel, que de manera analógica tiene que ver con el tiempo de nuestra dispersión. ¿Cuánto sufrimos muchos por no estar reunidos con todos ustedes? ¿Cuánto anhelamos el tiempo en el que el Señor nos permita, el Señor ya nos reúna a todos como pueblo, como nación del pacto? Y esa es nuestra oración, y ese es nuestro anhelo, y por eso decimos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mientras tanto, recordemos su momento, el tiempo de la aflicción de su alma, que fue también muy amargo por cuanto que cargó con nuestros pecados. Eso es lo que vale la pena, eso es lo que vale que hagamos esto en su nombre. Pues bueno, amigos, este es un momento especial. Este es un momento separado de todo manjar, todo glamour que ustedes quieran adicionar a esta festividad, que tiene que ser una fiesta alegre. Por supuesto que sí, porque celebramos la libertad, la alegría de haber sido rescatados por nuestro pastor, por nuestro Señor Yeshua. Una vez que hemos hecho esto en memoria de Él, entonces, ¿qué procede? Bueno, lo que procede entonces es ya cenar, o sea, lo que hayan preparado en casita. Perdón, si está amargo el ajenjo. Si les pusiera en la cámara la cara que tienen ahorita mis hijos de lo amargo que les está saliendo del ajenjo, pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea, queridos amigos. Les agradecemos mucho este breve momento que nos hayan acompañado. Hacemos lo que se puede con tal de hacerles ver que no estamos solos. No importa dónde estemos, en qué parte del mundo estemos, somos una nación, somos la nación del pacto, somos
el primogénito de Dios, el Israel amado del Señor. Hag Sameach. ¿No vas a orar? Y bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para consagrar todo este tiempo, toda esta fiesta. No solamente el día de reposo, sino toda esta fiesta que dura 7 días. Y les recordamos que mañana tenemos estudios durante el día a las 10 de la mañana, a las 12 del día y a las 4 de la tarde. 3 exposiciones a cargo de algunos estudiantes muy destacados de este pequeño ministerio. Señor, gracias por este tiempo. Te amamos, Señor. Te rogamos que guardes a Israel. Esta es una cita que tenemos contigo, en donde tú nos guardas, nos proteges de todo mal, nos haces recordar las promesas y los pactos que has dado a tu pueblo, Señor. Permite que el Israel que aún se encuentra dormido entre las naciones, en los sistemas de la religión, Señor, despierten, Señor. Permite que ellos tengan la oportunidad de estar en esta mesa, Señor. Esta mesa está abierta para todo aquel que tenga como primicia de su vida amarte, obedecerte, hacer pacto de alianza, Señor, y ser luz con su obediencia a las naciones del mundo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo hermoso, y te rogamos que nos acompañes durante todos estos días, durante nuestra fiesta de Pesaj y Pan de Sin Levadura, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Hag Sameach. ¡Hag Sameach!